Ya vimos, hermanos, que no solo nos es necesario, sino que nos es mandado crecer en santificación. Pero ahora que nos damos cuenta de eso, ¿cómo haremos una cosa así? Si sabemos que la santificación no está en nuestro poder, ¿cómo podremos obedecer al mandato de crecer en santificación si sabemos que esta santificación no está en nuestro poder? Consideremos entonces, hermanos, ahora cómo crecer en santificación. El tema, pues, que nos ocupará ahora será cómo crecer en santificación. Y ya que tanto la obra de santificación como su crecimiento no están en nuestro poder, necesariamente deben estar en el poder de alguien más, porque no se da solo. Si no está en nuestro poder, necesariamente debe estar en el poder de alguien más. Y este es el Espíritu Santo. Porque es este Espíritu el que opera este avance santificador. ¿Y cómo lo hace? Por medio de gracias, por medio de la dispensación y de la operación de gracias en nosotros. Estas gracias de las que hablamos, por medio de las que el Espíritu nos hace crecer en santificación, son operaciones que el Espíritu produce en la nueva criatura, de donde solo la nueva criatura entonces puede crecer en santificación. La otra ni siquiera tiene el principio santificador, por lo tanto no puede crecer en santificación. Pero estas gracias que hacen que el principio santificador crezca son esas operaciones que el Espíritu produce en ese principio, moviéndole con su poder sobrenatural a disposiciones, actuaciones y actos que corresponden con la santidad. En ese sentido nos dice el pastor puritano John Owen, cito, estas gracias por las que el Espíritu opera son manantiales y el espíritu de nuestra santidad. Es en su aumento en nosotros que se lleva a cabo la obra de la santificación y se aumenta la santidad universal. Y esto lo hace el Espíritu Santo de varias maneras. Primero, excitando estas gracias a actos frecuentes. La frecuencia de los actos aumenta y fortalece naturalmente los hábitos de los que proceden. Y estos hábitos espirituales de fe y amor son además por designación de Dios. Crecen y prosperan en y por su ejercicio. La falta de este ejercicio es el medio principal de su decadencia. Y hay dos maneras por las cuales el Espíritu Santo excita las gracias de la fe y el amor a actos frecuentes. Lo hace por medio de sus ordenanzas de culto, especialmente por la predicación de la palabra. Termina la cita. Yo sé que se ha dicho mucho aquí, hermanos, en esta expresión. Son muchas las cosas que hay que extender y entender más claramente. Pero vamos a irlo viendo con la ayuda del Señor en esta oportunidad y en la que sigue. Pero en esta ocasión vamos a considerar estos tres últimos medios que nos menciona este pastor puritano para el crecimiento
en santificación, los cuales serán nuestros 3 encabezados. El primer medio para crecer en santificación será entonces la predicación de la palabra. Ese es el primer medio que vamos a ver. El segundo de los medios que vamos a ver es la fe. Y el tercero, el amor. Como veíamos en el tema pasado, estos 3 están amarrados juntos y estos 3 colaboran para el crecimiento en santificación. Pero veamos el primero, la predicación de la palabra del Señor. Ya veíamos en la ocasión anterior en nuestra lectura de la carta del apóstol Pedro que debemos crecer, nos decía el apóstol, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es un medio de gracia. Es algo que el Espíritu usa, toma, de lo que se vale para producir en nosotros, para, decía el puritano, excitar en nosotros, para promover en nosotros esas gracias que se inflen, que aumenten, que se fortalezcan y que crezcan. Acompáñenme a ver cómo hace esto el Espíritu Santo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan capítulo 16. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan capítulo 16. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 18 para ver allí cómo es que el Espíritu Santo hace que la predicación de las palabras produzca crecimiento en santificación. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que todo lo que oiga, eso hablará, y os declarará las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo declarará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo declarará. Hasta allí. Observen entonces, hermanos, que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, vendría, dice nuestro Señor Jesucristo, y no hablaría de sí mismo, sino que ¿qué es lo que va a hacer? Sino que todo lo que oiga, dice el texto, eso hablará. Y dice, os declarará las cosas que han de venir. Miren ese término, declarará. Dice el verso 17, para hacerlo más claro, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo declarará. ¿Qué es lo que tomará? ¿Qué es eso mío de lo que está hablando? Está hablando de lo que oyó. ¿Qué es lo que oyó? ¿Qué es lo que se oye? Las palabras. Por lo que eso mío son las palabras del Padre y del Hijo. Esas palabras, dice, las tomará y se las declarará. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice el Señor. Y por eso dije que Él tomará de lo mío y os lo declarará.
De manera que la primera operación del Espíritu Santo en la predicación de la palabra del Padre y del Hijo es tomar la palabra del Padre y del Hijo, que es la misma, pues dice Cristo, la palabra del Padre es mía, porque todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Me explico? Él está diciendo, la palabra de Cristo y la palabra del Padre son mías, son lo mismo, porque todo lo que tiene el Padre es mío, está diciendo él. De manera que lo que hace el Espíritu Santo entonces es que tomará de lo mío, dice, y que es a la vez del Padre, tomará esa palabra de Dios y ¿qué es lo que va a hacer? Os lo declarará. En el versículo anterior les decía, ahora tengo muchas cosas que decirles, pero no se las puedo decir ahora, porque si se las digo, no las van a poder recibir, no las van a poder entender. ¿Por qué? Porque no está ahora el Espíritu Santo en este momento haciendo este oficio de manera poderosa, de manera clara, como está supuesto a hacerlo ahora en este nuevo pacto. Pero cuando Él venga, lo que va a hacer es que va a tomar esa palabra y se las va a declarar. El oficio del Espíritu Santo de declarar la palabra de Dios consiste precisamente en eso, en hacerla clara a nuestra mente mediante una explicación espiritual y sobrenatural que es llamada revelación. Pues en el versículo anterior nos dice el Señor, ustedes, si les digo ahora, no me van a entender. Se los puedo decir, se los digo, pero si se los digo, no me van a entender. Entonces, dice, pero cuando sea el momento, el Espíritu se los revelará. El Espíritu se los hará entender. Esto pues porque, hermanos, en el diseño y propósito de Dios, la palabra de Dios se diseñó para que fuera de esta forma. Muchas cosas, hermanos, no pueden ser entendidas así sencilla y fácilmente. Es necesario que sean reveladas por el Espíritu Santo. Es necesario que sean declaradas por el Espíritu Santo. Es necesario que sean esclarecidas por el Espíritu Santo para que las podamos entender. En ese sentido, aunque muchos han dicho que la Biblia es algo muy fácil de entender, cualquiera lo puede leer, el Evangelio es lo más sencillo, cualquiera que lo vea lo puede entender y lo puede recibir. Pues hermanos, esto no puede ser así, de que cualquiera que lea la Biblia, cualquiera que lea el Evangelio lo va a entender. No, esto no puede ser así, hermanos, si el Espíritu Santo no viene a declarar esto. Esta palabra, pues, declarar, como la misma palabra nos está diciendo, es aclarar, es declarar, hacerlo claro. Es el oficio que el Espíritu Santo ejerce tomando la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. La palabra que nosotros escuchamos. Para que este oficio se pueda ejercer, entonces nosotros debemos escuchar esa palabra para que el Espíritu es como que nos la declara al oído y secretamente nos dice, esto es lo que significa. Es decir, el Espíritu Santo no va a ir al cielo, tomar la palabra de Dios que nunca jamás hemos oído y nos la va a venir y nos la va a decir y luego nos las va a explicar. No. Lo que esto significa es que nosotros primero tenemos que oír esa palabra para que enseguida el Espíritu Santo, nosotros al oírla, el Espíritu nos diga, eso, por ejemplo, eso que les acabo de decir, declarar significa explicarlo. Significa hacerlo más claro, ¿le entiendes? ¿Sí me explico? El Espíritu Santo hace eso de manera secreta, interior. Por eso decíamos espiritual, es una explicación espiritual. ¿Por qué es una explicación espiritual? Porque no está en las palabras del predicador.
Cuando el predicador a veces se esfuerza porque se entienda una cosa, el Espíritu Santo puede usar ese esfuerzo y ese trabajo, pero en muchas ocasiones el Espíritu les hace a ustedes entender cosas que el predicador no explicó, pero que ustedes dijeron, pues es que esto también por esto, por lo otro, y también significa así. ¿Qué está pasando allí? El Espíritu está ejerciendo su oficio, está declarándoles a ustedes la palabra del Señor. De manera que cada vez que se predica fielmente la palabra de Dios, el Espíritu Santo toma de lo mío, es decir, de lo de Cristo, y lo revela a la mente. ¿A dónde lo va a revelar? Evidentemente a la mente, hermanos, pues esta palabra tiene que llegar, hemos visto ya, primero a la mente. El Espíritu entonces toma la palabra que es de Cristo y la revela. Aquí hacer la aclaración también que esta predicación, por eso decimos que cada vez que se predica fielmente, sanamente la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo no va a revelar la palabra que no es fiel y que no es sana. La palabra que no es la que Cristo dijo, la que viene del cielo, la que oyó del Padre, esa no la va a revelar la que es sana, la que es de Cristo y la que oyó del Padre. La que se torció en algún otro lugar, el Espíritu no la va a declarar. Ahora bien, esa no es la única tarea del oficio o ministerio del Espíritu Santo en lo que concierne a la predicación de la Escritura, sino que también la declara y la propone al principio de santidad en el interior del creyente para incitar en él todas las disposiciones a la obediencia. Es decir, que no solamente nos hace entenderla, sino que produce en nosotros el querer o el hacer por su buena voluntad. La palabra del Señor, entonces, es el instrumento que el Espíritu toma de lo mío, lo declara a la mente y también, además de eso, promueve que nosotros nos sintamos dispuestos, inclinados a querer obedecerlo. Es decir, que cuando la predicación de la palabra nos presenta o nos expone, por ejemplo, a Dios en su gloria y majestad, en la gloria y majestad de sus atributos, entonces el Espíritu Santo toma esa palabra y la declara como testimonio verdadero de parte de Dios, y al declararla como testimonio verdadero, promueve y despierta en nosotros la fe y el amor para que el principio de santidad se vea fortalecido en ella. Cuando la predicación de la palabra de Dios nos presenta o nos expone a Cristo en la gloria de su persona y de su obra, el Espíritu Santo en ese oficio toma esa palabra, la declara a la mente, es decir, nos hace entender, y cuando lo entendemos y decimos, de veras, eso entonces enseguida produce la fe, porque cuando vemos, por ejemplo, a Cristo como verdadero o 100% hombre, eso promueve, cuando lo entendemos, cuando nos es declarado por el Espíritu Santo y lo entendemos a la mente, eso debe promover en nosotros fe, que de aquí en adelante ahora yo me siento fortalecido de una u otra forma al ver a Cristo de esa manera, ¿me explico? Si vemos a Cristo en su obra, en su oblación, y vemos, por ejemplo, la manera en la que satisfizo toda la demanda de la justicia, y miramos
esas cosas, el Espíritu toma esas verdades, las declara a la mente, las hace entender, y al entender ahora esas cosas, eso el Espíritu hace que incite la fe y digamos, oh, de veras, entonces Cristo satisfizo todo eso, y eso vaya generando en nosotros amor y fe. Al mirar su gloriosa persona, su gloriosa obra, al mirar a través de la Escritura, al mirarle sentado a la diestra del Padre como el Cordero como inmolado, como hemos dicho en otras ocasiones, que Él al esgrimirse a sí mismo, esa figura de que está como Cordero como inmolado, es que Él esgrime sus heridas delante del Padre para interceder por nosotros. Pregunta, ¿eso no produce consuelo y seguridad en el corazón? Ahí está el Espíritu también, no solo declarando la palabra, explicándonos qué significa, sino también al entender qué significa, genera en nosotros, produce en nosotros fe y amor. Las dos cosas. Cuando la predicación de la palabra de Dios nos presenta también todos los beneficios de la obra de Cristo comunicados por el Espíritu Santo, las promesas eternas, así como todo el consejo de Dios, el Espíritu Santo entonces toma estas cosas, las declara como un testimonio verdadero de parte de Dios, y eso promueve, despierta la fe y el amor. Y lo hace obviamente en aquel en quien el principio de santidad está. Es entonces que, como la esposa al oír la voz del esposo se estremecía de amor, el creyente verdadero es estimulado al oír la voz del esposo, es estimulado a depositar su confianza en las palabras del Espíritu, es decir, es estimulado a la fe. Y la dulzura de las promesas que el Espíritu le ha explicado ahora estimula sus afectos y su amor. Cuando se nos expone, el Espíritu nos declara con más claridad, por ejemplo, las promesas eternas y lo que esperamos en gloria, hermanos, entonces nos da sólido testimonio de que eso es de parte de Dios. Eso genera entonces confianza, es decir, eso genera la fe, y al oír la dulzura de las glorias que viviremos en la eternidad, eso pone nuestros afectos, nuestros deseos en aquellas cosas. ¿Me explico? Y al ponerlos está estimulando nuestros afectos al amor. Estas mociones mueven a la voluntad para el ejercicio de la fe y del amor. Estas mociones del Espíritu van a mover entonces a la voluntad para el ejercicio de la fe y del amor. Y eso es lo que la Escritura llama el querer como el hacer. Y es ese ejercicio, es ese querer como hacer, es decir, las dos cosas. No solo me siento inclinado, mira qué hermoso es eso, me atrae. ¿Me explico? Esa declaración del Espíritu Santo, esa explicación espiritual que me susurra al interior, me hace ahora creerlo, me atrae a creer y me atrae a querer caminar en ello. Y cada que lo hago, lo ejercito, entonces eso hace crecer la fe y el amor. Cada que lo ejercito, lo hace crecer y lo hace crecer. Y cuando crece la fe y el amor, crece la santificación con ellos.
Observen, hermanos, entonces la importancia del púlpito. Válgame la expresión. Es decir, observen la importancia de la predicación de la palabra de Dios para la vida del creyente y de su crecimiento en gracia. La predicación de la palabra de Dios es fundamental en el crecimiento en gracia, en santificación para el creyente. De hecho, hermanos, toda la administración, toda la economía del nuevo pacto, esta nueva institución eclesiástica del nuevo pacto, toda la nueva institución eclesiástica del nuevo pacto gira en torno a la predicación de la palabra de Dios. La institución eclesiástica del antiguo pacto giraba en torno al templo y a todo lo que se hacía en el templo, a los sacrificios y todo lo que pasaba ahí en el templo, todas esas cosas. Ahora esta institución del nuevo pacto gira en torno a la predicación de la palabra de Dios en ese sentido, porque ya no estamos sacrificando animales, ya no estamos haciendo ninguna de las cosas que se hacían ni en el templo ni en el tabernáculo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Predicando la palabra de Dios. De ahí, hermanos, la insistencia pastoral en que diariamente se estén exponiendo a la predicación de la palabra de Dios. Y no cada semana, sino que diariamente se estén exponiendo a la predicación de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, se les insiste, hermanos, estén escuchando todos los días estén escuchando la palabra del Señor, porque si no lo hacen, no van a crecer en gracia. Y si vimos la ocasión anterior que este es nuestro principal objetivo, crecer en santificación en esta tierra, entonces, hermanos, lo que debemos estar haciendo es todos los días exponernos a la predicación de la palabra de Dios. Por eso la insistencia pastoral de que lo estemos haciendo todos los días, no cada tercer día, todos los días. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu, eso es lo que va a tomar. El Espíritu no va a operar de la nada. ¿Me explico? Esa predicación de la palabra de Dios es el material que va a tomar el Espíritu Santo para operar, para transformar en crecimiento en gracia. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito, escuchen hermanos con atención. Esta es una ventaja principal que tenemos al asistir a la dispensación de la palabra de manera debida, a saber, que al presentar a nuestras mentes aquellas verdades espirituales que son el objeto de nuestra fe, y al presentar a nuestros afectos aquellas cosas buenas espirituales que son el objeto de nuestro amor, ambas gracias son atraídas a su frecuente ejercicio real. Nos equivocamos mucho si suponemos que no obtenemos ningún beneficio de la palabra más allá de lo que retenemos en nuestra memoria, aunque también nos esforcemos por ello. Es por eso que aún a los jóvenes les decimos, estén escuchando la palabra de Dios. Ustedes también deben estarla escuchando. Cuando vayan a la escuela, cuando vayan al trabajo, tienen que estar escuchando la palabra de Dios, porque al presentar a nuestras mentes estas verdades espirituales que son el objeto de nuestra fe, entonces estas gracias son atraídas al ejercicio real de la fe.
Sigo con la cita. Nuestra principal ventaja reside en la excitación que se da a nuestra fe y amor por ella, a su ejercicio apropiado. Estas gracias se mantienen vivas por ella. ¿Por qué? Por la predicación de la palabra, a su ejercicio apropiado. Estas gracias se mantienen vivas por ella porque sin la predicación decaerían y se marchitarían. En ella, en la predicación, el Espíritu Santo toma las cosas de Cristo y nos las muestra, como los objetos propios de nuestra fe y amor. Y en esto radica el secreto, provecho y florecimiento de los creyentes bajo la predicación del Evangelio, del que tal vez ni ellos mismos son conscientes. Pero por este medio se suscitan muchos miles de actos de fe y amor mediante los cuales se ejercitan y fortalecen estas gracias y en consecuencia aumenta la santidad. Y la palabra, al mezclarse con ella, los actos de fe, como dice la Escritura, aumenta la santidad por su incorporación. Termina la cita. Miren, hermanos, pues la razón por la que muchos que digamos fueran cristianos en el neocalvinismo no crecen en santificación porque no se exponen a la palabra predicada, solamente los domingos. Miren también cómo el menosprecio de este inmenso canal de gracia, de este inmenso canal de agua viva, este medio de obtener gracia, es como se corta los pies y se bebe su daño. Si menosprecia este inmenso canal de agua viva, es como el que se corta los pies y bebe su daño, dice el proverbio. Sí, cada que usted es negligente y dice, ay, no, ahora no tengo tiempo de oír predicación, es como el que se corta los pies y bebe su daño. Y bebe su propio daño decreciendo. Bebe su propio daño marchitando el principio de santidad si es que lo tiene. Porque el rechazar así la palabra, hermanos, implica el daño y el decrecimiento y marchitamiento de este principio de santidad. Es no regar el principio, la semilla del principio de santidad con el agua viva. Si no la riega, ¿qué le pasa a las plantitas? Pero hemos dicho la predicación de la palabra de Dios, porque alguno dirá, pero yo estudio la palabra en mi casa, yo solo leo la Biblia, allí también ocurre lo mismo. Lamento decirle que no. Debe tener su devocional, debe leer la Biblia, pero lamento decirle que no ocurre lo mismo con la palabra predicada y en este caso con lo que usted bien pueda leer. ¿Por qué no? Solo 5 cosas. Primero, porque usted no la comprenderá toda.
Necesitará, como dijo aquel, que alguien le explique qué significa esto o aquello. Segundo, porque para ello, para que se pueda explicar y entender, el Señor dio y capacitó oficiales a la iglesia para que la predicaran. Si no, ¿para qué queremos a los oficiales? Si todos podemos entender a una la Escritura con solo leerla. ¿Para qué los necesitamos, hermanos? No habría necesidad de pastores, no habría necesidad de predicadores, si todo el que va a la Biblia en cuanto le lee la entiende y es beneficiado igualmente por ella. No estamos diciendo que no reciba un beneficio, sí lo recibe, hermanos, pero no es igual. Tercero, porque se prefiere el culto público antes que el privado. Ustedes ya entienden esa expresión, ¿verdad? Es todo un gran tema ese asunto. El Señor prefiere las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Eso significa que el Señor da mayores gracias y bendiciones a la predicación del culto público que al estudio suyo privado. En cuarto lugar, porque el día del Señor también contiene promesas gloriosas que no tiene ningún otro día. De tal forma que en el día del Señor la gracia se derrama abundantemente. Las puertas de los cielos se abren sin limitación, pero en el resto de la semana sí hay, en ese sentido, una limitación con respecto al día del Señor. No se abren a la misma apertura de par en par. Y en quinto lugar, porque el Espíritu Santo dispensará sus operaciones en aquellos medios que Él mismo designó y en la medida para los que la designó. Si el Espíritu Santo en esta economía, en esta institución eclesiástica del nuevo pacto determinó, como decíamos, la predicación, de esta forma el Espíritu Santo va a bendecir eso que determinó. Y lo va a bendecir con mayor gracia, porque Él así lo especificó que así debía funcionar. ¿Sí me explico? Que yo pueda a través de otros medios también recibir algo de edificación, no significa que entonces es la misma. Demos pues entonces, hermanos, el lugar de importancia que tiene este gran medio de obtener gracia, la predicación de la palabra de Dios. Y no lo menospreciemos, hermanos. No lo menospreciemos incluso ni dándole nombres diminutivos ni diferentes al que es la predicación de la palabra de Dios. Porque a veces le cambiamos de nombres, le ponemos algunos diminutivos y le colocamos algunas otras cosas, sobre todo del mundo evangelical, y tendemos, hermanos, al desmedro de este gran medio de gracia. Si puede resultar ofensivo para alguno que siendo una persona de honra, que requiere honra, de honor, y le estén diciendo apodos y por diminutivos, ¿no es eso deshonrarle? Se debe referirse a él con toda precisión y correctamente. La predicación, no se les olvide el Sión, es muy importante, de la palabra de Dios.
Ahora bien, como podemos observar, después de la predicación de la palabra de Dios, la fe y el amor son los elementos esenciales de la santificación. Son los componentes de ella. De hecho, como les decía, casi siempre que ambos son mencionados juntos en el Nuevo Testamento se está hablando de santificación. Pero pasemos a nuestro segundo encabezado para considerar entonces ahora la fe. Y vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 1. Dice Hebreos 4, 1. Por tanto, temamos, no sea que, habiéndonos dejado la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca quedarse rezagado. Porque a nosotros también se nos predicó el Evangelio como a ellos, pero la palabra predicada no les aprovechó al no mezclarse con la fe en los que la oyeron. Hasta ahí. Observen la amenaza del texto. Temamos, dice. Temamos, no sea que nos pase lo que aquellos que quedaron postrados en el desierto. Porque dice el versículo 1, temamos porque habiéndosenos dejado la promesa de entrar en su reposo, ¿se fijan? La promesa de entrar en su reposo. ¿Quiénes son aquellos que no la alcanzaron? Aquellos que se quedaron atrás, que se quedaron rezagados, que se quedaron cortos, como dice la versión King James, y que quedaron postrados en el desierto. Aquella nación, ¿se acuerdan? Leíamos hace un momento. Ellos no mezclaron con fe la palabra predicada y entonces no entraron en el reposo. ¿Y por qué se quedaron postrados en el desierto habiéndoseles ya dado, ya se les había dejado la promesa de que iban a entrar? Porque cuando oyeron la palabra predicada, no la creyeron, no ejercieron fe. Dice el pastor puritano John Owen, hay algunas gracias cuyo ejercicio no depende de ninguna ocasión exterior, pero en su ejercicio real son absolutamente necesarias para el menor grado de vida en Dios. Tales son la fe y el amor. Termina la cita. Son absolutamente necesarias para el menor grado de vida de Dios. La fe y el amor. Dice el pastor puritano. ¿Quieren tener aún el más pequeño grado de vida en la vida de Dios? Se necesita la fe y se necesita el amor. Si no puedo creer a la palabra predicada, entonces no puedo asirme de las promesas que son descritas en ellas. Y por lo tanto, me voy a quedar atrás, me voy a quedar rezagado, me voy a quedar postrado en el desierto y no recibiré la promesa. Es como la esposa que, por más promesas de amor y fidelidad que reciba del esposo, no puede descansar en ello. No puede creerle. Por la razón que ustedes quieran, mundanamente hablando. Pero Dios no nos ha dado ninguna razón para no creerle. Dios no nos ha dado ninguna razón para que no creamos a sus promesas y a su palabra. Pero el que no mezcla fe a la palabra predicada es como aquel pueblo que
viendo aún con sus propios ojos los racimos de los inmensos frutos de la tierra prometida, aún así no podían creer que Dios les fuera a dar eso. Pues lo veíamos hace un rato. Ahí están los racimos y lo que trajeron de la tierra prometida, lugar en donde sería el descanso. Pero miren cómo no creyeron. No creyeron que ahí sería donde el Señor les daría el descanso, sino que se rebelaron contra Dios. Y miren aquí, hermanos, nuevamente la oposición de la fe y las obras. Yo no puedo creer que Dios me vaya a dar algo así porque no me lo he ganado. ¿Me explico? ¿Por qué al oír la palabra predicada no se puede asir la fe? Hay muchos obstáculos y entre ellos precisamente es todavía tener en la mente y en el corazón ese sistema de obras. Ese sistema legalista de, pues sí, no, se oye muy bonito que Dios me va a dar esto, que el Señor va a santificar, que el Señor va a obrar y va a operar estas cosas. Qué bonito se oye eso, pero es que pues eso será para los que sí andan bien. Yo no me lo he ganado eso. Entonces, pues no puedo descansar en ello. ¿Me explico? O dice, no me lo merezco, eso es mucho para mí, eso es demasiado para mí. No, mídenme más poquito. Yo no me merezco esas glorias y esas grandes bendiciones que están hablando en la palabra. ¿Saben? Eso no es humildad, hermanos. Eso es tener todavía el sistema de obras en el corazón. Eso es más bien incredulidad. Eso obstaculiza la fe. Eso impide que yo pueda abrazar lo que me está dando. Está viniendo el Padre y me está dando ese cofre lleno de riquezas y grandes bendiciones. Y yo le digo, no, Señor, no me des tanto. Yo nomás con esa monedita que me des, con esa me voy tranquilo, Señor. No está teniendo fe. Y además es una ofensa. Es una ofensa, ¿no es así? ¿Cuántas veces ustedes han querido dar un regalo caro, grande? Y la otra persona, no me dé nada, no me dé nada, no me dé nada. Y si lo rechaza. ¿No se ofende? Bueno, yo sé que de repente no solemos ser personas que regalemos cosas grandes, ¿verdad? Y no tengamos la experiencia, pero piénsenlo tan solo. ¿No ofendería eso? Ofende, hermanos. Eso es una ofensa. El Señor se enojó, leímos hace rato. Porque no tuvieron fe. Y aquí lo malo, hermanos, no es solo que no puedo tener fe y, pues bueno, me quedo ahí. No, aquí no es así. No es que si no tengo fe, pues nada más no tengo el beneficio y sigo así. No, voy para atrás. Si no tengo fe y no recibo el beneficio, voy para atrás. Como veíamos, ese principio, esa gracia empieza a marchitarse y a decrecer, a disminuir.
aquel pueblo tenía ante sus ojos la prenda evidente de la promesa. Y aún así, mírenlos, pensaban que tenían que obtenerla por sus propias fuerzas. Y eso no es fe. Porque cuando vieron esos racimos y oyeron el reporte, dijeron, no, cuando vayan, mira, y mi espada que tengo, ¿cómo le voy a ganar a esos gigantes? No, mejor ni le entro. Noten, ¿qué estaban ellos pensando? Ellos estaban pensando en que ellos se tenían que ganar con su fuerza, con sus propios medios, con su propia capacidad, esa promesa que había sido dada. Ellos no estaban confiando en que el poder de Dios se los iba a dar. Que nada más ellos tenían que extender la espada y el Señor iba a hacer todo lo demás. Así como Moisés solamente tuvo que poner la vara en el agua, o así. Y el Señor haría lo demás. Ellos pensaban que lo tenían que hacer ellos solos. Y eso no es fe. Se nos ha estado exponiendo, hermanos, desde hace ya muchos domingos, las operaciones del Espíritu Santo en nosotros, la forma en la que el Espíritu Santo nos va a santificar, la forma en la que el Espíritu Santo va a operar y va a obrar. Pero si todavía no lo terminamos de creer, hermanos, no vamos a crecer. Y repito, lo peor no es que ahí nos vamos a quedar, es que vamos a decrecer. La fe, por tanto, es un elemento indispensable para el crecimiento en santificación. Si no hay fe, no hay crecimiento. Creer a la palabra predicada y a todas las promesas de operaciones, ayudas, fortaleza, consuelo, etcétera, producirá aquello que se promete. Pero si digo, ¿a poco nada más tengo que creer y el Señor va a dar lo que voy a experimentar eso de poder? Eso me suena muy pentecostal. No, yo creo que tal vez eso no es así. Miren, hermanos, miren los obstáculos a la fe. Ustedes ya le dejaron un regalo pagado a sus hijos en la tienda y le dicen, ve a la tienda departamental y diles que te den ese gran regalo que yo te dejé ahí. Pero si su hijo no lo puede creer, si su hijo no puede creer que usted le haya dejado un regalo tan grande, no importa el tamaño del regalo, nunca lo recibirá si no lo cree primero. Así sea grande o sea chiquito, nunca lo recibirá si no lo cree primero. Así pues, la santificación aumenta en la medida en la que los ejercicios de la fe aumentan. La santificación aumenta en la medida en la que los ejercicios de la fe aumentan. No hay ejercicios de fe, no hay crecimiento en santificación. Por lo que la fe y el amor son entonces los dos pistones hidráulicos, para usar términos más modernos. Son los dos pistones hidráulicos que van haciendo crecer y elevarse la santificación. La fe y el amor.
En la medida que van creciendo esos dos pistones, va creciendo también la santificación, está arriba y la van elevando. De manera que en la medida que estas gracias aumentan, la santificación aumentará, como dice 2 Tesalonicenses 1. Dice el pastor puritano John Owen, así, los discípulos pidieron a nuestro Salvador que aumentara su fe en Lucas 17:5, es decir, que aumentara su luz, la confirmara en su asentimiento, que multiplicara sus actos y la hiciera fuerte contra los asaltos para que pudiera obrar más eficazmente en los difíciles deberes de la obediencia. Termina la cita. ¿Qué debo hacer entonces si yo estoy experimentando esa falta de fe? No estoy pudiendo creer a estas cosas. Hacer lo que hicieron los discípulos. Pedir al Señor que aumentara su fe. Dame fe, Señor. Dame la fe. Porque ustedes no la pueden producir. Ya lo saben. Ustedes no pueden producir la fe. No pueden apretar los dientes y decir, lo quiero creer, lo quiero creer, lo quiero creer. No. Eso se los tiene que dar el Señor. Ahora bien, la fe no es seca ni insípida, sino que luego de cada ejercicio real de ella, el Espíritu Santo suministra experiencias de la verdad, de la realidad y de la excelencia de las cosas en las que se creen. Y esto aumenta tanto la fe como la santidad de nosotros. Es decir, la fe, hermanos, no es de que, tengo fe y, qué bueno, sí, ya tuve fe. No, hermanos, cuando hay fe, también hay impresiones, hay experiencias, vamos a decirlo así, no extáticas de que se pone a saltar, no. Hay impresiones, lo que los puritanos llamaban impresiones de la gracia de Dios. Y cuando esas impresiones del favor, de la operación, de la misericordia, del amor de Dios están, eso fortalece la fe y me hace que la próxima vez ahora sí crea más, sin dudar. ¿Me explico? Cuando me di cuenta que es real, que es verdadero, que va a operar y que además me otorga una experiencia espiritual de una impresión de la gracia recibida, ver en mí que está operando algo que no había, es una experiencia de gracia. Dice el pastor puritano John Owen, la experiencia es el alimento de toda gracia. Miren, la experiencia es el alimento de toda gracia con el que crece y prospera. Cada sabor que la fe obtiene del amor y de la gracia divinos, o de cuán misericordioso es el Señor, añade a su medida y estatura. La experiencia de la realidad, excelencia, poder y eficacia de las cosas en que se cree es un medio eficaz para aumentar la fe y el amor, y es el Espíritu quien nos da esa experiencia. Y escuchen, si alguien que no sabe por experiencia cómo la fe es alentada y fortalecida por experiencias especiales de la realidad, el poder, la eficacia espiritual sobre el alma de las cosas en las que se cree, nunca fue hecho partícipe de ninguna de ellas. Hago una pausa ahí, hermanos, para aclarar
Miren cómo dice. Es como si me estuviera diciendo, si ustedes nunca han experimentado esas experiencias, válgame la redundancia, dice, es porque no han sido hechos partícipes de ellas. Cuán a menudo, dice David, alienta a su propia fe y la de los demás a partir de sus experiencias anteriores. Estas también fueron alegadas por nuestro Señor Jesucristo con el mismo propósito en su gran angustia en el Salmo 22, 9 y 10. Termina la cita. Y todas estas experiencias, hermanos, no hacen otra cosa que manifestar y fomentar el amor de Dios. Esas experiencias de las que hablamos son la manifestación al corazón del amor de Dios y que a su vez fomentan el amor en nosotros. Así que pasemos por último a nuestro tercer punto de manera más breve, el amor. Nuevamente cito, hermanos, al pastor puritano. No se necesita ninguna otra consideración para evidenciar que el Espíritu Santo nos da todas nuestras experiencias espirituales, sino esta: que todo nuestro consuelo consiste en estas experiencias. Impresionante. Todo nuestro consuelo consiste en esas experiencias. Dice, es su trabajo y oficio administrar consuelo a los creyentes porque Él es el único consolador de la iglesia. Ahora bien, Él no administra consuelo de otra manera que dando a las mentes y almas de los creyentes una experiencia espiritual y sensible de la realidad y el poder de las cosas que creemos. No nos consuela con palabras, sino con cosas. No conozco ningún otro medio de consuelo espiritual y estoy seguro de que éste nunca falla. Dale a un alma una experiencia, un sabor del amor y de la gracia de Dios en Cristo Jesús, y cualquiera que sea la condición de esa alma no puede negarse a ser consolada. Y por este medio el Espíritu derrama el amor de Dios en nuestros corazones, por lo cual todas las gracias son acariciadas y aumentadas. Termina la cita. El pastor puritano nos está citando Romanos 5:5, que dice, les leo, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Miren, hermanos, qué impresionante. El amor de Dios es derramado. Y hermanos, una vez más, esto no es algo solo de palabras. Cuando hablamos del amor de Dios, muchas veces lo expresamos como algo de que pasa allá. No, sí, qué amor tan bueno, tan grande, mira lo que hizo, pues qué bueno. Pero si eso, hermanos, no viene a afectar el corazón, las emociones, aún la Escritura nos dice que ese amor se derrama real y verdaderamente por el Espíritu Santo al corazón del creyente. No dice, hagan como que el amor de Dios vino a ustedes. O no dice, sepan que el Señor los amó y con que lo sepan, entonces con eso ya han sido amados. No, hermanos, aquí dice que este amor se derrama. Que el Espíritu Santo que nos fue dado, dice, lo comunica, lo hace sentir a los corazones. ¿Me están siguiendo? Y observen el proceso. Dice el texto, la esperanza
que es la fe en acción, no nos va a dejar en vergüenza, está diciendo. Cuando dice la esperanza no avergüenza, es decir, es la fe, creer, esa fe en acción, no nos va a dejar en vergüenza esperando que vamos a recibir algo y no recibir nada, no, sino que el Espíritu Santo, dice, derrama el amor de Dios sobre nuestros corazones. Es decir, está diciendo el apóstol, si ustedes tienen fe, verdaderamente tienen fe, no serán avergonzados. No serán avergonzados. Y lo que va a ocurrir es que el amor de Dios se derramará sobre sus corazones por el Espíritu Santo que habita en ustedes. Esto es, el Espíritu Santo les concederá impresiones de ese amor de Dios en el interior. Es no sé cómo, pero sé que he sido amado. Esas impresiones de la gracia, del amor divino, nos vienen por el ministerio del Espíritu Santo, como nos dice el texto. Por eso todas las gracias en su ejercicio se llaman los frutos del Espíritu, porque es el Espíritu quien las opera. Él los hace brotar de la semilla que ha plantado en el corazón. De manera que el deseo, amor y aprecio por la santificación misma es producto del amor vertido o derramado en tales operaciones gloriosas del Espíritu Santo. ¿Por qué amamos al Señor? ¿Por qué apreciamos y amamos la santificación y la anhelamos? Porque el amor de Dios se ha derramado sobre nosotros. Y ese es el efecto. El hambre y sed de justicia son el efecto del amor de Dios derramado de operación en operación por el Espíritu Santo. El amor y anhelo por la casa de Dios, es decir, la reunión de los santos. El amor y anhelo por las cosas santas. El amor y anhelo por la adoración de Dios. El amor y anhelo por su culto, por su día santo, por su palabra pura y sin adulteración. Son solo algunos de los más perceptibles efectos del amor de Dios derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Por qué son los efectos del amor de Dios derramado en nuestros corazones? Porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Esto es, que el que le amemos a Él es una consecuencia del amor que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nosotros. Y ese amor también crece, también aumenta de operación en operación. Cada impresión de ese amor derramado por el Espíritu en el corazón fortalece la fe, enciende los afectos y hace y desea más de las cosas santas de ese Dios. Y es así como Dios obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que no hay parte de nuestra voluntad sola, separada del Espíritu Santo, que obedezca sino por el Espíritu Santo, que no sea por la operación del Espíritu de Dios en nosotros, por lo cual es espiritual y es santa. Así que el Espíritu Santo es el autor inmediato de toda disposición e inclinación que sea verdaderamente buena y santa. Y por ello se llama gracia, porque Él la opera. El Espíritu Santo es el que dispone
El Espíritu Santo es el que inclina, el Espíritu Santo es el que infunde, no nosotros, nos es dado y por eso, como es dado de gracia, por eso se llama gracia, que recibimos una gracia. Porque de nosotros no puede salir nada de eso, porque en nosotros, en nuestra carne, no mora el bien, dice la Escritura. Si algo bueno se produjo, fue del Espíritu Santo. Si se produjo del Espíritu Santo, no fue porque lo merecíamos, sino fue de gracia. Y por eso la llamamos gracia. Por eso el Espíritu de Dios, al morar en los creyentes, despierta y aviva eficazmente tales gracias para que se ejerciten y actúen con frecuencia en nosotros. Y así se incrementen también, se fortalezcan y hagan crecer. Y termino, hermanos, una vez más con una cita del mismo puritano pastor John Owen que dice: no hay nada en todo el curso de nuestro caminar ante Dios de lo que debamos ser más cuidadosos, de no contristar, de no provocar a este bueno y santo Espíritu, para que Él pueda retener sus bondadosas ayudas y asistencia en nosotros. Por lo tanto, esta es la primera manera por la cual obra la obra de la santificación, que se lleva a cabo gradualmente por el Espíritu Santo, excitando nuestras gracias a actos frecuentes, por los cuales estas gracias son aumentadas y fortalecidas. De este modo, aquellos que son débiles llegarán a ser como David, es decir, aquellos cuyas gracias eran débiles, cuya fe era enfermiza y cuyo amor era lánguido, llegarán a ser fuertes y vigorosos por los suministros del Espíritu y el aumento dado por Él. Termina la cita. Miren cómo este pastor puritano nos exhorta, hermanos, aún a los que tengamos fe débil. Y dice, podemos ser fuertes como David. Es necesario que ejercitemos estas gracias. Que pidamos que sean aumentadas en nosotros. Y seremos fuertes. Dice como David. Oremos al Señor.